saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy nuestra fe en vivo se engalana, qué palabra más importante, ¿verdad? Con la presencia de un pastor de la iglesia, un señor obispo, que nos viene a visitar desde un país, una isla que queremos muchísimo, la española, pero más concretamente de ese país, hay dos ahí, del país de Santo Domingo. Tengo aquí a Monseñor Víctor Emilio Masayés Pérez. Monseñor, muchísimas gracias por cumplirme un gran deseo y creo que el de mucha gente, la gran alegría que van a tener de tenerlo aquí con nosotros, por fin en Nuestra Fe en Vivo. Para mí es una alegría porque los he visto siempre por televisión. Nuestra Fe en Vivo siempre lo he visto desde mi silla. Ajá. Lo he disfrutado de ser invitado aquí. Para mí es un gran honor. ¿Usted ve Nuestra Fe en Vivo? Sí, sí, definitivamente. Oiga, ya me puso usted a temblar. ¿Los obispos ven Nuestra Fe en Vivo? Algunos, me imagino. Entonces tengo que tener mucho cuidado de no decir herejías ni nada que salga de la doctrina de la iglesia. Muchas gracias, Monseñor. Yo tuve la fortuna de conocerlo a usted hace unos meses, año y pico en su país, y me quedé muy impactado con usted, con su visión que tiene de los medios de comunicación, ya que ustedes tienen en Santo Domingo, tienen una estación diocesana, Televida, a la cual yo sé que nos están viendo ahora, les mandamos un muy caluroso saludo. Ahí sí aparezco mucho yo, siendo yo el director, con alegría. Televida para mí ha sido los últimos años de mi vida sacerdotal una alegría para poder transmitir el mensaje. Ajá. Así que he valorado siempre los medios de comunicación. Estoy seguro que si San Pablo hubiese conocido la televisión, nos hubiera tenido 24/7 arriba, sí, con todos los programas. Ajá. Sí. Bueno, es que estos son los nuevos areópagos. Sí. Pablo usó los que en aquel momento tenía, en Grecia, el Partenón, etcétera, pero ahora estos son los areópagos en donde tenemos que entrar, ¿verdad? Exactamente. Así que qué bueno de tenerlo aquí con nosotros, Monseñor. Vamos a hablar un poco en cuanto a la proyección pastoral de Monseñor en la Arquidiócesis de Santo Domingo, pero antes de hablar de lo que Monseñor hace como pastor en la iglesia, vamos a hablar un poquito de, me permite, si usted quiere, la familiaridad, ya vamos a hablar un poquito de Víctor. Sí, así. Cuéntanos un poquito de Víctor. Bueno, sí, pues Víctor creció en una familia, vamos a decir así, católica de domingo. Visitaba la misa, visitaba la iglesia los domingos, nada más, no había mucho más. Yo recuerdo cuando era niño que cuando salíamos ya tenía esa necesidad, a lo mejor muchos niños la tienen, que es cuando salíamos de la iglesia con ganas de hablar de lo que en la iglesia se había comentado. Pero uno se quedaba como callado, nadie hablaba nada, se pensaba en dónde se iba a comer, a dónde se iba a ir, pero no de lo que se había comido, o sea, de lo que era la fe. Y así crecí, en un ambiente no demasiado católico, sí, sin embargo. Pero fue pasando el tiempo y sin embargo yo tenía grandes deseos, siempre tuve una gran inquietud por conocer, por saber. A los 14 años, un profesor de la secundaria me puso a leer un libro, Las Confesiones de San Agustín. Para mí ese libro fue un libro que me hizo llegar a la conclusión, yo soy creyente, yo soy cristiano. O sea, yo leí ese libro y estaba seguro de que era cristiano. Sin embargo, todavía entendía, yo creo ahora que me faltaba todavía una experiencia que pude llegar a hacer poco después, varios años después lo hice. Permítame volver un punto a este interesante que usted menciona aquí. Un joven de 14 años, un libro religioso, bueno, las confesiones de un grandísimo converso, como fue Agustín, porque Agustín sabemos muy bien que no fue un santo desde su infancia, sino tuvo una conversión también tardía. Pero como un chico de 14 años que a esa edad lo que les gusta más es leer novelas o ver películas de vaqueros o cosas por el estilo, toma un libro y lo leyó usted. Era cuando todavía se leían libros. Me obligaron porque a cada uno le turnaron un libro en la clase de filosofía. A cada uno le cayó un libro. A mí me cayó el libro de las confesiones, no fui yo que lo pedí. Me tocó leerlo para explicarlo. Entonces fue obligado, como quien dice. Pero esa obligación ya el Espíritu me gustó Santo... siempre leer, siempre me gustó leer. Esa ha sido una pasión para mí. Por eso que me pusieran a mí a leer un libro más, y en ese libro encontraba muchas de las inquietudes que estaba hablando de cuando salía de la iglesia, ganas de hablar con alguien. Y pues tuve la oportunidad de hablar con San Agustín, así con su libro, escucharlo y ver en él y retratarme en él en muchas de mis inquietudes. Así que eso fue lo que pasó, fue casualmente. Dios diría, fue Dios que ya tenía el plan. Y en ese libro se me marcó mucho la fe. Se me marcó mucho la certeza de que tenía una fe y de que quería
seguir a Jesús como lo hacía San Agustín. ¿Recuerda usted alguna frase de las confesiones que leía? Tarde te amé, Tarde te amé. y muchas de tantas cosas más. Te buscaba y estabas dentro de mí. Mi alma está inquieta hasta que no descanse en ti. Sí. Muchas de las frases de San Agustín fueron frases que a mí me fascinaron. Escuchar cómo hablaba él, cómo se sinceraba, cómo descubría su corazón. Qué importante es eso, cuando uno, normalmente cuando no habla con nadie de la fe, cuando mantiene todo callado, uno pues se queda encerrado. ¿Y cuántos jóvenes en realidad lo que necesitan es tener a alguien con quien compartir algo? Y escuchar la vivencia de alguien. También, exactamente. Sí, porque mire, San Agustín hace siglos vino en realidad a ser casi una obra evangelizadora en usted, de sembrar semillitas que más tarde dan el fruto que hoy día lo tenemos a usted como un pastor en nuestra iglesia. Pues entonces en esa lectura de libros me cayó en mis manos un libro que no era católico, pero era un libro, excelente libro. Era un libro que se llama Ardientes en el Espíritu, no se me olvida, de Robert Frost, un pastor protestante. Leí el libro, en el capítulo 6 recuerdo que hablaba el título del capítulo decía, usted puede recibir hoy el bautismo del Espíritu Santo. Y yo lo leí con avidez. Decía, a ver, ¿qué es esto? Y era tan fascinante lo que hablaba de personas que hacían una experiencia del Espíritu Santo. Cómo hablaban de que esa era la misma experiencia que había ocurrido con los apóstoles el día de Pentecostés. Y cuando acabé de leer ese libro, fue fascinante. ¿Saben lo que yo hice? Me encerré en mi habitación y cerré la puerta. Yo dije, como aquí hay vientos recios, lenguas de fuego, por si acaso pasa algo, cerré mi habitación y me puse de rodillas en medio de mi cuarto a rezar. ¿Qué edad tenía usted, monseñor? Ahí tenía 17 años. 17, un joven Sí. hincándose Allí, en su habitación. Sí. Allí fue en el 78, el 8 de octubre, no se me olvida, en la mañana, era sábado. Y allí entonces recuerdo que estaba rezando, recé un Padre Nuestro, y allí fue donde yo por primera vez hablé muy claramente a Dios. Como que fue la primera vez que le dije, Señor, si esto que cuentan aquí es cierto, si de veras ocurren estas cosas, y son las mismas que ocurrieron cuando los apóstoles, yo quiero esto para mí ahora. Fue pedir y hacer la experiencia inmediatamente. Vino sobre mí una presencia de Dios, salieron lágrimas, comencé a alabar y fue una experiencia sin haber nunca visto a nadie, fue una experiencia única de experimentar el Espíritu Santo en mi corazón, que cuando terminé después de 20 minutos de una oración larga, yo tenía la certeza, esto es el Espíritu Santo, no hay problema, ya estoy seguro. Y salí de allí transformado también, allí hice la experiencia. Con San Agustín fui leyendo, fui creciendo en la certeza, pero allí fue donde hice una experiencia que realmente yo necesitaba en mi vida. Una experiencia personal. Así mismo. Que eso es muy importante, ese Todos punto, una tenemos que experiencia hacer personal. Todos necesitamos esa experiencia personal. Ajá. Oye, y papá, mamá, cuando lo vieron a un chico de 17 años, ¿hubo un cambio así, digamos, exterior que pudieran otros detectar? Sí, ¿O quedó mi padre murió cuando yo era un joven, tenía 14 años cuando murió mi padre. Pero mi madre, recuerdo, que me fascinaba la Biblia. Y me decidí a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis seguido. No entendí nada la primera vez. Pero estaba en mi cama leyendo la Biblia y recuerdo que mi madre se me acercaba. Me decía, Víctor, tú tienes un problema. Y yo dije, no, ¿por qué? No, por nada. Porque era raro. Un joven sentado en la cama leyendo la Biblia y ¿qué le ha dado? ¿Qué le pasó? ¿Tiene algún problema? Y era simplemente ganas de acercarme más, ganas de conocer más. Y así fue. Entonces salí de esa experiencia y sin dejar de ir a misa los domingos, comencé a frecuentar, como ese libro era protestante, comencé a frecuentar asambleas pentecostales, bautistas, evangélicas, para conocer, era un afán de conocer. Sin embargo, para mí fue muy chocante, porque yo veo que en Estados Unidos hay mucho respeto entre las iglesias, hay respeto, pero allá hay mucha agresividad, sobre todo en los años 70. Y siempre salían el choque, que si el Papa, que si la idolatría y todo esto, y me iba de esa iglesia. Y me fui yendo, fui haciendo un tour por diferentes iglesias, pero no dejé nunca de ir a misa el domingo. Hasta que finalmente a los 21 años, sí, hice un encuentro con la amenaza de muerte, con una enfermedad, con una condición en la que estuve en peligro auténtico de muerte. Yo era nadador, estuve practicando natación, estaba en la selección nacional. Yo practiqué muchos deportes, pero para mí la fascinación era la natación, que todavía la hago hoy día.
todavía practico natación hoy día. Ajá. Pero recuerdo que salí de la piscina y allí me desplomé. Me llevaron a la clínica, a la enfermería, después me llevaron al hospital y me estaba encontrando con una condición de una hemorragia en acto. Todavía la hemorragia. Había tomado un medicamento que era un relajante muscular, que ahora ya está descontinuado porque está conocido que es un gastroerosivo potentísimo. Wow. Y ahí estaba yo, en una hemorragia masiva. Mira, el cuerpo humano tiene como promedio 10 pintas de sangre. Ya a los 6 días me habían puesto 27 pintas de sangre. O sea, que era una hemorragia 3 continua. veces me cambiaron la sangre del cuerpo y la condición se fue haciendo peor. Y recuerdo que entonces allí el médico llamó a un cirujano, porque la situación era muy seria, ¿no? Para mí fue una gran alegría, en medio de todo el dolor y en medio de la amenaza, de oír un médico que me hablaba del Señor. Este médico comenzó a hablarme de Dios. Y yo decía, ¿y dónde es este médico? Me hablaba de que era de la renovación carismática, católica. Y yo, ¿católicos también hablan en lenguas y alaban al Señor? Yo no sabía. Ajá. Y me invitó a dejarme pasar 3 o 4 personas que oraron por mí antes de entrar en la operación. Para mí fue una alegría. Para mí fue un verdadero encuentro. Así como hice una experiencia de Dios, así hice una experiencia de la iglesia por primera vez auténticamente fuerte. Y fue cuando tenía a mis hermanos católicos orando por mí y yo unido a ellos decía, pero qué bello. Me encontré finalmente con la iglesia. Aunque decía, me estoy muriendo, pero por lo menos me encontré con la iglesia y me voy a morir, está bien, pero adelante, Muere está alegre, conocido. claro. Sin embargo, entramos en la operación. Entonces aquí ve que vino lo extraordinario. El gastroenterólogo daba las órdenes, el cirujano abrió el estómago y ¿con qué se encontró? Se encontró que todas las paredes del estómago estaban totalmente erosionadas. Salían miles y miles de pequeñas úlceras al ritmo de los latidos del corazón. Era dramática la situación. La botaba, El claro. médico le dijo al cirujano, cierre para que se muera con el estómago cerrado. Y salió y le advirtió a mi familia, no hay nada que hacer. Sin embargo, este médico no solamente obedecía a las reglas médicas, sino que también obedecía a su Señor. Y ese médico allí, cuando vio esa condición, se puso a rezar. En medio de la sala de operaciones, yo desarmado, allí se puso a rezar. Y todo el mundo le estaba diciendo, ¿qué está haciendo? Pero a él no le importaba lo que la gente decía y se puso a orar. Y el Señor le habló al corazón. Y le dijo, este joven que tienes aquí se va a salvar. Entonces él introdujo las manos enguantadas, Claro. con el estómago abierto, introdujo las manos en el estómago y comenzó a rezar. Imagínense la cara de todos los que estaban ahí diciendo, ¿qué está haciendo? Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, dice la palabra. Y eso pasó exactamente. Ajá. Estuvo unos minutos, unos instantes ahí y poco a poco todo el mundo vio allí cómo la sangre que salía al ritmo de los latidos del corazón se fue deteniendo, lavó el estómago, cerró, no dijo nada, salió solamente. Y a mi familia le dijo lo contrario que había dicho el otro médico, este se va a salvar. Y aquí está. Abrí los ojos de nuevo, la hemorragia se detuvo. Ajá. Y allí fue para mí un encuentro con la vida, con el don de la vida. Ajá. La gran alegría para mí, un joven de 21 años, para mí se morían los viejos solamente, no los jóvenes. Claro. Pero yo había sido un joven con mucho éxito, con mucho trabajo, muchas cosas, mucha experiencia, y de repente hacer un encuentro cercano con la muerte. Y para mí volver otra vez, para mí fue comenzar a valorizar la vida. Salía el sol, gracias al sol, gracias por el sol, Señor, gracias por el pajarillo que está en la rama. Y comencé a valorar las cosas que yo daba por descontado. Yo por descontado daba que la vida se daba, pero para mí ahí la entendía como un don y de Dios. ¿No cree usted, monseñor, de que esta actitud de agradecimiento debería ser una constante en todos nosotros, los seres humanos? Ya no digo solamente a los cristianos, sino lo que usted dice, el que tenemos un sol, que tenemos una vida, que tenemos un alimento, que tenemos una cama donde dormir, que es para estar en una continua actitud de acción de gracias hacia Dios, como quiera que le llamemos, Alá o Yahvé o Jehová, que debemos estar en esta continua actitud. Y sin embargo, somos tan malagradecidos, ¿verdad? Que necesitamos una experiencia quizá tan fuerte para tomar conciencia de todo lo que tenemos, estamos recibiendo. Sí, San Pablo dice que den gracias a Dios en todo momento. Ajá. Pero sin embargo, muchas veces no valoramos las cosas hasta que no estamos a punto de perderlas. Entonces es cuando valoramos. Mire cómo yo conozco muchos matrimonios
en donde cuando ha entrado la crisis y hay uno que amenaza con irse, ahí es donde se valora. Cuando uno comienza a perder un gran don y que uno lo da por descontado y no se da cuenta de lo que tiene, es cuando comienza a valorarlo. Por eso dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Pues desgraciadamente, así mismo, sí. si es que lo llega a perder, pero usted ahí no perdió, usted ganó este don de agradecimiento a Dios en ese volver a la vida, ¿verdad? Así es. Ajá. Sin embargo, todavía, aunque la condición mejoró y la hemorragia paró, la situación seguía. Era una enfermedad incurable la que estaba llevando, que se llama hemofilia. Oye. La hemofilia es una enfermedad con la cual la hemorragia la sangre no coagula cuando falta uno de los factores de coagulación. Aquí los médicos que están presentes escuchando van a decir, bueno, se volvió loco. Y bueno, esto está el doctor William Harrington, la primera autoridad del este de los Estados Unidos, en el Jackson Memorial Hospital. Él murió ya, pero ese fue el médico que llevó mi caso. Y este hombre descubrió una deficiencia en el factor de coagulación. Una deficiencia que permaneció todo el tiempo. Yo entré en el seminario incluso con la enfermedad pensando, voy a hacer un cura hemofílico. Así pensé que iba a ser. Sin embargo, después de un tiempo estudiando, ya llevaba 3 años, estaba a punto de entrar al primero de teología, cuando tuve un encuentro con un sacerdote, el padre Robert de Grandis. Ah, sí. Robert de Grandis visitó la República Dominicana y recuerdo que hubo en una reunión que se fijó los ojos, se fijó en mí, me miraba fijamente a los ojos, me mandó a llamar y él dijo, mira, tú tienes una enfermedad de la sangre incurable y yo quiero orar por ti. Y él simplemente impuso las manos, ahí no hubo corrientazo, no hubo relámpago, no hubo nada, simplemente una oración breve, en silencio y se acabó todo. Pero fue después de un par de semanas cuando tengo que volver a Miami a hacer los chequeos de rutina, allí es donde se descubre. Mira, el factor de coagulación normal en el factor 8, la actividad tiene que ser entre 50 y 200. Y yo siempre tuve del 27 a 28 una deficiencia evidente del factor de coagulación. Pues bien, llego allá y cuando me hacen las pruebas, 8 veces me sacaron sangre porque querían verificar. Algo estaba equivocado. Algo estaba equivocado. Y cuando me llega el doctor Harrington me explica que no podían explicar esto, pero que el factor de coagulación que debía estar entre 50 y 200 y que siempre había estado en 27, de repente se movió a 143, justo en el mismo medio, y él mismo estaba perplejo, y después de hacerme estudios, yo le pregunté, yo le dije, entonces doctor, ¿puedo decir que soy un ex hemofílico? Y él me miró riendo así, decía, yo nunca he oído ese término, pero tengo que decir que usted tenía hemofilia y que ahora no la tiene. Y dijo algo así, me parece que el dedo de alguien está en esto. Porque él mismo no pudo, se le escapó de la mano qué era lo que estaba pasando. Y para gloria de Dios, al menos que yo conozca, el único caso conocido de ex hemofilia está aquí para la gloria de Dios frente a ti. Oiga, pues usted es un milagro viviente porque cuando un profesional dice esto no debería ser, va contra las leyes o lo que conocemos y pasó y reconoce que hay un dedo o alguien, eso es un milagro del Señor. O sea, usted está aquí por Todavía la gracia hubo de algo Dios. más después. ¿Más? En el año 2000, porque eso fue en el 87, en el año 2000 ocurrió que me detectan que yo tenía el antígeno de la hepatitis C en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 85, cuando me pusieron sangre, fui contagiado con la hepatitis C. Un drama. Sin embargo, ahí vino la sorpresa también. Se ha descubierto que el 19% de los que han sido contagiados con la hepatitis C desarrollan autoinmunidad. Después venía, en esa época, ahora hay otros medicamentos más modernos, pero en esa época venía el interferón, el tratamiento agresivo, pero el 19% desarrolla autoinmunidad. Y yo fui del selecto grupo que también, aparte, Dios terminó bien la obra, porque además de esto, habiendo sido contagiado, el médico dice que estoy vacunado naturalmente, a alto riesgo fue eso, de la hepatitis C, a lo cual, gracias a Dios también, tuve la suerte de no contraer. O sea que tiene usted varios récords en su haber, récords médicos, pero hay uno, solamente por curiosidad, escuché que usted en su época en la natación también estableció otro récord o una marca también
muy rara en la natación, ¿verdad? Bueno, yo tuve récords nacionales en la natación olímpica, pero en el año 1980 tuve la oportunidad de incursionar y ser el pionero en la República Dominicana de lo que sería el nado de ultradistancia. Nado de ultradistancia. Quiere 50 decir un kilómetros sin chorro de... parar. ¿Cuánto? 50 kilómetros. Sin haber entrenado adecuadamente. 50 kilómetros. Usted Tuve la puede- dicha de poder tener la voluntad, eso sí. El pero cuerpo se me quedó a mitad de camino. 50 kilómetros de un cantazo, o sea, 2000 vueltas en una piscina. 2000 vueltas en una piscina. Sí, sí. Eso no lo entiendo todavía cómo se me ocurrió eso. ¿Cuántas horas le llevó esas? 15 horas. 15 horas en el agua. Fue de día, eran las 6 de la tarde, se puso de noche y se volvió a poner de día. Y allí, después de pasar la noche entera nadando, al día siguiente de la mañana tuve la dicha de acabar mis 50 kilómetros. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, más bien fue como una situación que me provocó, porque en realidad yo no pensaba nunca haber hecho algo así. Sin embargo, mi entrenador un día, sentado en las graderías, me pregunta así, una pregunta quemarropa, me dice, oye, ¿cuánto crees que tú podrías nadar? La máxima distancia que tú crees que podías nadar. Y yo, como el papel aguanta lo que le digan, yo dije, quizás 50.000 metros. Al día siguiente, y no han publicado, de parte de mi equipo, publican, Masalles asegura que nadará 50.000 metros. Le tomó la Me lo palabra. pusieron en el periódico, me llamaron para felicitarme, amigos, hubo un momento de perplejidad y al final me decidí a hacerlo. Y a pesar de todas las dificultades para entrenar, que no fueron suficientes, sin embargo tuve la oportunidad de medirme y lo hice mucho ya con una fe bien arraigada. Nadé con la medallita de la Virgen. Ajá. Y tenía una capacidad de entregar todo en las manos de Dios, rezando todo el tiempo ofreciéndole al Señor todo esto. Ajá. Y fue una meta que me ayudó a mí a formar mi carácter. No tengo la menor duda de que esto me ayudó, como muchas de estas otras cosas, me han ayudado a mí a formar el carácter que tengo. Me quitó usted el pensamiento, lo que estaba yo en este instante también dándome vueltas. Todo esto Dios lo usó para formar a Víctor. En un proceso para llevarlo. Él fue mi entrenador, diría. El mejor entrenador que puede tener. Ahora, déjeme preguntarle una cosa, monseñor, porque ya llegamos al seminario. Pero en estos años, 14 años, 17 años, todo este proceso que nos ha contado usted, este encuentro profundo con la experiencia del Espíritu Santo, llenarse, ¿estudiaba usted alguna carrera? ¿Era usted un chico normal o ya tenía usted clarísimo que iba a ser sacerdote? ¿Cómo fue? Bueno, eso ya es otro camino. Yo la verdad es que acabé el bachillerato y entré a estudiar economía. Soy economista. Ajá. Hice la carrera completa de economía y después comencé a trabajar en una multinacional. En una compañía multinacional comencé a trabajar y comencé a escalar. Tenía mi novia, tenía mi trabajo, tenía un muy buen trabajo, una buena posición y fue poco a poco creciendo en la empresa. ¿Qué les parece un señor obispo que reconoce públicamente que tenía mi novia? Sí, sí. Bueno, ya no la Era tiene. oficial. Bueno, ahora la sigue teniendo No, porque ahora ustedes sí. ven ese anillo. Esa es su esposa ahora, más Ya que no novia. tengo novia, ahora tengo esposa. Esposa, la iglesia. Así es. Pues así pasó que estudié economía y entonces en un momento determinado ya me iba muy bien y estaba a punto de ser transferido a Venezuela, a ser el director financiero a los 24 años, a los 23 años, casi 24, iba a ser el international staff más joven del Caribe en ese momento de esa empresa. ¿Puede decir el nombre de la empresa? Es Colgate-Palmolive. Y no le estamos haciendo publicidad, simplemente para que sepan qué tipo de empresa Sí, tan sí, importante. era la más importante que había en algunos de los productos, un pasta de dientes. Sí, claro. Entonces, el asunto es que allí estaba a punto de ser transferido cuando voy a un retiro. Fue en un retiro todo. Yo subí a ese retiro jamás pensando en ser sacerdote. O sea, usted tenía su plan, su novia, su carrera, o sea, tenía usted su plan para la vida. Y jamás me había planteado la posibilidad de ser De sacerdote. otro plan. No por nada mal. No había pensado nada. Suena muy bonito el plan que usted tenía. Claro. Entonces, el retiro fue 11, 12, 13 de enero del 1985. 85. Así. Allí subí el 11 y la experiencia se fue haciendo. De tal manera que cuando bajo de ese retiro el 13, al día siguiente, el día 14, termino con mi novia. Fíjate la certeza que había, que termino con mi novia al día siguiente y al otro día, el martes 15, ya estaba hablando con el obispo auxiliar de la arquidiócesis, estaba hablándole de todo esto. Fíjate
qué cosa. Déjeme ese momento. ¿Y cómo le dijo usted a su novia? Bueno, uno comienza con una retórica, comencé diciendo, tú sabes lo religioso que yo soy, pero es que yo sabía que ni ella sabía, ni ella no se imaginaba, porque no había ocurrido, claro, que yo me lo había planteado. O sea que me agarró como un golpe dado al improviso y fue un poco difícil al inicio, pero hoy día encontrarme con ella, haber bautizado a sus hijos y tener una muy buena relación con su esposo y verla contenta es para mí una entonces ella no se suicidó ni se tiró de un puente ni nada. O sea, el Señor le abrió... La detuvimos. Pero sí tiene que haber sido un momento fuerte, impactante, porque ya una relación sólida, ya con toda una visión hacia adelante y de repente pues cambia todo esto, ¿no? Sí, yo me siento en la vida mía que yo iba en un automóvil y una mano grande me tomó y me puso en otra carretera. Porque yo había planeado mi vida, ya me imaginaba con mi esposa, con 3 hijos, yendo a la iglesia, al trabajo. Hasta 3, ya tenía el 3 hijos pensaba yo. Ya había planeado todo cómo iba a ser. Yo me imaginaba, porque había tenido una familia con 3, claro, éramos 3 hermanos. Entonces, fue muy agradable. Entonces, padre, mamá, hermanos, yendo a la iglesia, trabajando, mi vida hecha. Y sin embargo, esa mano gigante me tomó y me puso en otro carril. Déjalo todo. Oiga, lo que Isaías dice, mis caminos no son tus caminos. Para nada, yo no lo había imaginado. Sin embargo, ahora doy gracias a Dios. Desde ese día, desde ese 13 de enero a las 5:10 de la tarde, ese día que Dios me llamó, no lo he olvidado nunca. Y desde ese día hasta el día de hoy, nunca he tenido ni la duda y nunca he dejado de tener la alegría de la llamada del Señor. Soy un sacerdote feliz. Porque siento con toda certeza que Dios me ha llamado y que estoy en el lugar que a Él le complace. Y cuando usted a su jefe o a la persona de esta gran compañía le informa de que usted no va porque se va al sacerdocio, me puedo imaginar la cara que tiene que haber puesto ese individuo. Tiene que haber pensado que usted estaba en el momento en que yo iba a renunciar, fuera de su... En el momento en que iba a renunciar es cuando me informan. Se estaba hablando entre 50 posibles candidatos en el Caribe para ir a tomar esa posición. Sin embargo, cuando voy a renunciar, ya está decidido, 15 de agosto, ese día es cuando él me informa, antes de yo decirle todo, que yo había sido el candidato para ser elegido director financiero de esa compañía. Y allí le digo yo, no cuente conmigo. Me miró y me dijo, ¿cuánto te van a pagar? Yo, no me van a pagar nada. Voy al seminario. ¿Al seminario? ¿De sacerdote? Y entonces le salió una lágrima de los ojos. Y dijo, cuando yo era joven, los jesuitas casi me convencieron de entrar al seminario y yo por cobarde no me atreví. Ojalá que tú no seas cobarde como yo y te atrevas. Wow. Fíjate qué palabras de aliento donde uno menos se lo espera, recibirlo del propio jefe, que descubro que es un católico practicante, no lo sabía, y que de repente me anima. En lugar de molestarse o de contrariarse, simplemente me anima y para mí fue una gran alegría, un motivo de ánimo. ¿Usted ha escrito algún libro sobre su vida? No lo he escrito, yo entiendo que lo he hecho algún artículo, pero yo debería, ¿verdad? Yo creo que yo lo animo, de con verdad. Lo que yo he pasado. No, se lo digo muy en serio. Yo lo animo que trate usted de plasmar todo esto, porque creo que va a ser de una enorme guía, una esperanza para muchísima gente, porque usted nos ha hablado de una serie de momentos tan importantes y cómo ahora, dándole ese sí al Señor continuamente, lo tenemos a usted como un pastor de la iglesia, como uno de nuestros queridos obispos. Tenemos que ir a unos breves mensajes. Yo sé que muchos de ustedes están vueltos locos pensando, ¿qué tiene Pepe allá adelante? Bueno, recuerden que en septiembre cumplimos 19 años y ahora es que tenemos aquí este pastel que no lo vamos a partir. Después de terminar este programa, a Monseñor le voy a dar la mitad, si no es que 3/4 de este pastel, por lo mucho que nos está enriqueciendo hoy. No cambie de canal porque se puede usted a meter en problemas. Quédese con nosotros, volvemos Monseñor Víctor y un servidor enseguida. Tranquilos ahí. Muy bien. Entonces, no explicó por qué era el...
qué escena de regreso, ¿verdad? En lugar de tomarnos a nosotros, tomaron el pastel. ¿Qué les parece? Así que el director de cámaras está muy contento con este pastel. Y le digo una cosa, esto que ve usted aquí arriba es comestible, no es un papel pegado. ¿No? Así que Monseñor va a tener la fortuna de saborear este pastel. De los 19 años, ya vamos camino a los 20 años. Monseñor, nos quedamos en el momento que usted le dice al mundo, llamémosle así, gracias, pero tengo otro camino que es el camino donde el Señor me llama. Va usted al seminario y claro. ¿Qué les dice usted? ¿Quiero ser sacerdote o cómo es ese proceso? Bueno, voy al obispo auxiliar. Al obispo auxiliar. Tuve una larga conversación con él, me pidió que le hablara de toda su vida. Imagínense yo de natación, que sí, todo lo que he contado aquí. Y entonces, después de esto, él me dice, ok, me parece interesante, quédate tranquilo. Él creía que, y yo también lo habré creído, que podía ser un poco de arrebato de emocionalismo, claro. Todo lo que ha pasado, que de repente el pobre pierde un trabajo tan bueno. Entonces él me dice a mí que espere y que yo te aviso. Eso fue en enero, ¿no? Yo te voy a avisar. Así que no dejes el trabajo. Déjate a la novia, pero no dejes el trabajo. Eso era muy práctico de que de repente muchas personas de repente se echan para atrás y después ¿qué he hecho con el trabajo? Ajá. Sin embargo, durante todos esos meses yo le decía a mis amigos, voy al seminario, si me llama el obispo. Así con toda tranquilidad estuve meses y me soltó simplemente. Desde enero hasta agosto, nada de contacto con él. Hasta que el 15 de agosto me llama y me dice, ¿qué te parece? Yo, no, estaba esperando su llamada solamente. De verdad, sí, no, yo estaba más seguro todavía ahora. O sea que todo este tiempo fue una experiencia, un acompañamiento muy extraño, que fue dejarme solo, a que o se le quite o que se le fije. Bueno, yo creo que había mucha prudencia en eso, ¿verdad? Pues lo hubo. Darle tiempo que se asentara esa posible emoción, que si es que era temporal, pues que pasara. Exacto. Y los mismos momentos de la vida le dijeran, no, esto no es por acá, y entonces no había ningún plato roto. Exacto. El 15 de agosto renuncio y el 30 de agosto entro al seminario. Ajá. Allí pasé mis 6 años, hice 6 años. ¿De qué edad entra usted al seminario? De 24 recién cumplida. Ajá. Ajá. Entonces allí pues 6 años de estudios. Allí fue durante todo ese tiempo la sanación de la hemofilia. Correcto. Ya había entrado. Mucha gente piensa que es, bueno, como se curó de hemofilia, se metió al sacerdocio como para compensar, para agradecer. No. Fue al revés. Fue un camino que tuve que hacer en fe. Y entonces, durante el camino de los estudios, hubo esa sanación. Sin embargo, me ordeno el 7 de julio del 91. Y allí soy trasladado, pedido por mí, voy a uno de los barrios marginados de Santo Domingo, el Ensanche Capotillo. Un barrio en el que yo estuve un año trabajando como diácono primero y después 3 años de sacerdocio allí. Uno de las épocas más bellas que fue metido en el barrio, viviendo allá en ese barrio, trabajando, y oliendo a pueblo y a oveja. Allí se impregnó un poco de olor de oveja. Es uno de los barrios marginales de los marginales, de los más violentos. Hay drogas, hay violencia, pero ahí me cuidaron mucho. Y yo los cuidé a ellos, nos cuidamos mutuamente. Hubo una experiencia muy bella. Aquí hemos oído de nuestro querido Fray, ya sabe usted, Fray José, de claro. Caliche. Que usted estuvo es más o menos del Calante más. De Caliche. Un poquito más violento. Un poquito más violento. Si lo preguntan en Santo Domingo, ya verían. A Capotillo. Todo el mundo cuando decía que estaba en Capotillo creía que me habían llevado a Vietnam. Entra por lo menos. Exacto. Así mismo es. Ni la policía entra. No entraba, por lo menos no sé ahora. Oye, ¿cómo para un hijo de una familia bien, un economista, ya un hombre que hizo una carrera, en fin, ¿cómo fue esa experiencia de entrar con los pobres? Con los pequeños, como le llama. Esa experiencia la tuve ya poco antes de la llamada. Ah, sí. Yo había estado trabajando, siendo ejecutivo, todos los sábados. Yo dediqué por los últimos 3 años, antes de la llamada, a ir a lo que se llaman los bateyes en Santo Domingo. Hay lo que se llaman los bateyes donde están los enclaves de braceros del azúcar, donde hay muchas personas de Haití y algunos de Dominicana. Son los ambientes más pobres que están fuera en el campo. Y allí yo organicé, este muchachito de 22 años, 23 años, pero como era el gerente, y organicé durante 3 años, todos los sábados, un operativo que iba allá con ingenieros, con médicos, dentistas, jóvenes, predicación, de todo. Durante 3 años estuve en contacto con los bateyes. Y eso yo no tengo la menor duda que esa inquietud de trabajar en un sector marginal para mí fue esencial antes para entrar al seminario.
Por lo tanto, ir a Capotillo para mí era una experiencia de volver a esas ansias de acercarme al mundo de la pobreza. Para mí era una alegría, o sea, puedes decir, o se volvió loco o lo llamó el Señor. Y me llamó el Señor y para mí esos 3 años de vivir en Capotillo fueron años de profundo enriquecimiento. Yo digo que ellos me hicieron sacerdote a mí. Me hicieron cura, sacerdote, porque ahí fueron 3 años en donde luego de estar 3 años trabajando en medio de ellos, me sacan de allí nada más y nada menos que para ir a Roma a estudiar. Fíjense qué cambio. Ajá. De un barrio marginal a ir a Roma. Y allí a la ciudad eterna. a iniciar los estudios. Durante 8 años entonces. Oiga, pero entonces esto que usted me comparte ahora, usted se adelantó un poquito a la petición ahora de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Cuando nos dijo allá al principio de su papado, yo quiero una iglesia pobre. Yo quiero una iglesia pobre, para los pobres, una iglesia pobre. Pero es que ese invento no fue, es de hace 2000 años ese invento. No, bueno, yo sé que viene del mismo Señor, Sí, que por supuesto mis pequeños, y del ¿no? Concilio Vaticano II, Ajá. nos lanza a nosotros al mundo, al mundo marginal. Pero ahora que esta periférico. palabra está como Sí. volviendo a salir, a aflorar dentro de la iglesia, una iglesia pobre que llegue a esta gente, a mis pequeños, ¿verdad? Sí, este Santo Padre está interpelando mucho a pretender vivir una vida cómoda y al mismo tiempo de fe. Ajá. Hay un problema en ello, porque el Señor nos invita a nosotros a no encerrarnos, a no quedar, y por eso el Santo Padre habla duro, y hasta nosotros los obispos. No queremos príncipes, no queremos gente que se crea la gran cosa, quiero Obispos gente, de aeropuerto. quiero sacerdotes que vuelan a ovejas, pastores que vuelan a ovejas. El Señor nos lanza a salir fuera de la sacristía, una iglesia en salida, que salga a la calle. Y eso, gracias a Dios, la iglesia había salido a la calle, pero una parte a lo mejor, y el Santo Padre está invitando a que sea toda la iglesia, a que sea capaz de asumir su misión. Usted tiene aquí enfrente a la iglesia, Monseñor. ¿Por qué no les dice esto mismo que usted como ahora obispo me está diciendo a ellos? Que estamos llamados todos como iglesia, todos los bautizados a esta, no unos cuantos que quieran ser como muy filántropos, obras. Toda la iglesia tenemos que responder a esta salida, ¿verdad? Dígaselo. Bueno, Aquí los tiene usted, sus ovejas. Definitivamente. ¿Por qué? Porque además los pobres son los que más enseñan. Uh-huh. O sea, si alguien quiere aprender, les recuerdo la palabra de Monseñor Romero que dijo, me acerqué a los pobres y los pobres me evangelizaron. Uh-huh. Si uno quiere aprender de veras un estilo de vida evangélico y quiere de veras ser parte de los bienaventurados, va a tener que entrar en esa ruta. De otra manera, aquella palabra tan hermosa, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, pues quedaría hueca. Si no es que nos llama a nosotros a ser de aquellos de los cuales Jesús agradeció. Te doy gracias, Padre, porque esta cosa se la ha revelado a los pequeños y a los humildes. Fíjese qué interesante, esto que usted menciona ahora, las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los que sufren, porque de ellos serán, habla como en un futuro. Pero cuando habla de los pobres, habla en presente, Así. porque de ellos o sea, está hablando del reino ahora, no en un futuro, cuando se mueran y lleguen a la patria celestial, no. Ya Ahora. ya lo son. Qué importancia. Y por eso también advierte, como lo hace el Santo Padre, lo advirtió Jesús en las malaventuranzas de Lucas, Ajá. hay de los ricos. Ajá. Porque ya están, hay de los ricos, hay los ayes que se llama. Así en el sermón de las bienaventuranzas, pero de San Lucas, aparecen 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Ayes. Hay de los que están saciados, hay de los que... Entonces aquí es una advertencia de la cual se hace eco también el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco hace eso, no pretende ser un profeta de mal augurio. Lo está haciendo es repitiendo, está en sintonía con la misma motivación de Jesús de invitar a los suyos y al pueblo a encontrar la alegría en otra realidad. Usted como obispo me puede confesar, me voy a confesar aquí públicamente. Yo he comentado en otras ocasiones y digo esto. Si nuestro Señor Jesucristo volviera a la tierra ahora, encarnado, vamos a llamarlo así, Él está con nosotros, eso no hay duda. Pero si Él volviera, como estuvo con nosotros esos 33, sobre todo los 3 últimos años, ¿no estaríamos viendo lo mismo que estamos viendo en Francisco si Jesús estuviera nuevamente con nosotros? Estos gestos que le hemos notado, que desgraciadamente, Monseñor, usted sabe que en algún sector han sido muy criticados, han sido muy mal vistos, muy mal entendidos, pero yo creo que Francisco nos está dando una lección con sus actos, aparte de su doctrina, aparte de los maravillosos, digamos, documentos que nos ha entregado. Pero no, yo creo que sus gestos
ir a pagar la cuenta al día siguiente de ser elegido papa, querer ir en un carro pequeñito en lugar de en una limusín, el primer jueves santo ir a lavar los pies a un judío, a un musulmán, a una mujer. ¿No cree usted que si Jesús estuviera, estaríamos viendo esos gestos? Algún teólogo jocosamente dijo incluso, cuidado si cuando viniese a lo mejor somos nosotros los que lo crucificamos a él. Así que cuidado, porque... A eso estuvo ya más fuerte. Sí, no, es broma. Pero No, sí, no. sí viene a interpelar nuestro estilo de vida. Y de hecho eso es lo que hace, por ejemplo, la Laudato Si. Claro. La Laudato Si, el documento del Papa Francisco, es una interpelación a un estilo de vida consumista. Ajá. Que acaba con el planeta y acaba con... y descarta a la gente que tiene que ser considerada, que son los privilegiados del reino. O sea que en este sentido... hay gente que le molesta incluso que hable y lo tildan de comunista porque, Sí. porque dicen que no, lo que está diciendo el Papa Francisco es que estamos consumiendo más de lo que nos corresponde, que estamos viviendo para consumir, que estamos descartando las cosas, que estamos descartando a los bebés no deseados. Y así hay gente que está abortando, hay gente que descarta a los ancianos, hay gente que descarta a los pobres, y así de esa manera, esa cultura del descarte es la que está denunciando el Papa Francisco. Y la Laudato Si está diciéndonos él, hay que cambiar de estilo de vida. Te voy a decir por qué. Si todos los países del mundo consumieran, toda la población mundial consumiera al mismo ritmo que consumen los pobladores de Estados Unidos, los recursos no renovables se acabarían en 20 años. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir más al paso, que estamos malgastando, que estamos gastando y no tenemos otro planeta donde ir. El Papa Francisco nos está, claro, a nosotros cuando nos dan por el donde duele, allí entonces tildamos y nos defendemos y a la defensiva acusamos. El Papa Francisco ha venido a interpelarnos de muchas cosas. Una de ellas es una vida en la cual, como el rico con Lázaro, vive en la riqueza, desentendido de lo que le está pasando a Lázaro. Y en esta tierra hay muchos Lázaros. Y el Papa Francisco denuncia a los que viven de espaldas a los que están viviendo estos Lázaros. Monseñor, y esos Lázaros a veces los tenemos en nuestro propio ambiente diario. No necesariamente tenemos que ir a un barrio marginado o a un lugar, como usted mencionó, estos lugares donde vive realmente. Muchas veces los tenemos tan cerca de nosotros, ¿verdad? Y ese descarte se produce a veces en nuestra propia familia, en nuestro propio círculo cercano. Y qué interpelación tan importante. Sí, porque no es un regaño, es que muchas veces pensamos que Francisco está regañando. Bueno, no. Porque está acusando. Es un profeta que interpela. Ese me encanta. Que nos está invitando a salir de nuestra comodidad, de la burbuja en la que nos metemos a veces. Que eso es peligroso también. Sí. O en el patrón de consumo, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad. Ajá. O sea, ese estímulo que hay en la sociedad actual por el consumo y por estimular la actividad sexual de cualquier índole, por esta invitación a tener una vida promiscua. Y después, si no, saque al muchacho, si no, no se preocupe. Lo importante es el placer, es el disfrute sexual, el hedonismo, el placer. Máximo. Es impresionante porque el placer no es solamente en cuanto al consumo de cosas, sino al modo de vivir, en la búsqueda en el modo de vivir en el que uno se transforma en el centro y de las reglas y de todo. Entonces, por esto, el Papa no ha tocado solamente el tema, un solo tema. No. Él ha hablado mucho. Oh, sí. En poco 3 tiempo. años y pico. Y, ha hablado mucho y nos interpela en las diversas facetas de nuestra vida. Y es bueno que lo hagan. El día que no nos pinchen, habremos contraído la lepra y ya no sentiremos nada. Usted habló una imagen que me llamó mucho la atención. Estamos dentro de una burbuja. ¿No cree usted que también el Papa nos ha interpelado que muchas veces podemos tener una burbuja espiritual? También. Tener una especie de una religiosidad que me encierra en mi propia religiosidad y pierdo ese salir también de esa propia, y que puede ser una enfermedad, una religiosidad un poco farisaica. Una religiosidad intimista y aburguesada. Ajá. En donde solamente es asistir al templo y de allí pues nos vemos. No, los que dicen, yo estoy bien con Dios y ya, peor todavía, claro, bueno, ahí ya es difícil así, de esa manera. Pero hay gente que incluso practica, va a misa, pero solo eso. Y el Señor creo que espera mucho más. Ir a misa
no es obligatorio. No es obligatorio. Yo digo más, es necesario. Es una necesidad. Eso me pasó una vez con una persona. ¿Se lo quiere decir aquí a todos mis amigos? Hubo una persona que un día se me acercó, luego de un bautizo se me acercó. Estaba la esposa por ahí. Y me dijo, Víctor, yo te quiero preguntar, ¿es obligatorio ir a misa? Yo le dije, no, no es obligatorio. Entonces llamó a su esposa, vieja, ven para que oigas esto, dile lo que me dijiste. Y yo le dije a él, tú me preguntaste si es obligatorio, pero no es obligatorio, es necesario. Y entonces mira, ahora me la pusiste más difícil, digo, pero es que es necesario, es necesario. Dios es una necesidad. Y si no lo entendemos así, vamos a querer cumplir con un Dios que no ha venido simplemente a que no quedemos mal con Él, sino vino a darnos la vida. Y vino a que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Ese famoso cumplimiento, cumplo y miento. Exacto. Pienso yo muchas veces, Monseñor, y lo he dicho aquí, y yo sé que algunas personas quizás no me quieren tampoco por eso, porque yo les he dicho, el que nosotros vayamos el domingo a nuestra Eucaristía, a nuestra celebración, salgamos de ahí y volvemos a vivir la misma vida en la semana, que esto no nos cambió, no nos llenó, no nos preparó para vivir nuestro cristianismo, ya no en el templo, sino vivirlo en la familia, en el centro de trabajo, en el coche, manejando, en toda mi realidad. Si mi cristianismo no pasa allá, yo cuestiono ese cristianismo, Monseñor. Si el cristianismo no es vida, no pasa a ser lo que este show de hace 19 años tiene, nuestra fe en vida. La fe tiene que pasar a actos concretos, a vida concreta, y en nuestra realidad no una fe de esta sobreespiritualizada, medio mística. No tiene que llegar a todo, Monseñor. Sí, la misa debe pasar por mí. Yo no debo ir a misa, la misa debe pasar por mí, debe transformarme, me debe lanzar. Por eso al final en latín se decía ite missa est, que era un envío, era la misión. Porque después de haber participado del banquete eucarístico, que es el gran tesoro que tenemos, si no nos transforma, no le echemos la culpa al banquete, echemos la culpa quizás a una falta de apertura en el corazón para que nos ayude a iluminar el entendimiento, la conciencia y llenar el corazón. De esa manera saldremos a la casa y a la calle transfigurados, transformados, tal como lo desea el Señor para nosotros. Usted que es obispo y tiene muchas influencias allá en el Vaticano, ¿no habría forma de crear una nueva fórmula para el despido, que en lugar de un despido decirles, la misa no ha terminado, la Eucaristía no ha terminado, ahora ve a vivirla, sal a vivir lo que has celebrado acá? Voy a mandar la carta a ver si... Oiga, y si le dice que sí, hacemos un nuevo programa acá y lo celebramos acá. Es que tendría que ser, ¿no? No, aquí no ha terminado. Lo que aquí han celebrado, ahora hay que ir a vivirlo, el resto, hasta que volvamos acá. Le escribiré al cardenal Sara a ver qué dice sobre eso. Déjeme volver ahora a un momento muy importante. Usted ha pasado por varios cargos dentro de la iglesia, vicario, etcétera. ¿Cuándo llega el momento del llamado al obispado? Bien. Al pastor, un pastor que es un obispo, el dueño de un rebaño. Bueno, cuando fui llamado, llevaba 4 años trabajando como párroco en 2 parroquias. Yo contaba también con un sacerdote que me ayudaba y con 4 diáconos para las 2 parroquias. Tuve la oportunidad, la dicha de trabajar en esa parroquia con un ministerio de parejas, Ministerio Kairos. Y después se fueron desarrollando otros ministerios, pero la parroquia se volvió pujante, se llenó, un templo que cuando yo llegué decía, ¿y se podrá llenar esto? Un templo que parecía una catedral, pero verla todos los domingos todavía hoy llena, para mí es una de las grandes satisfacciones. ¿Cuál es el nombre de esa parroquia? La parroquia San José de Calasanz. San José de Calasanz. Después estaba también trabajando en ese momento como vicario de administración, acuérdense que soy economista, y el señor cardenal, el arzobispo de Santo Domingo entonces, me había colocado como vicario de administración de la arquidiócesis. En estos 2 trabajos me agarra a mí el episcopado. Se me nombra y entonces una de las primeras misiones casi fue dejar la vicaría de administración para tomar la televisión. Cuéntalo, porque esto es algo de mis grandes pasiones. Que la mayoría de nosotros nunca nos ha sucedido. ¿Cómo es ese? ¿Le llamaron por teléfono? ¿Cómo es que llega un nombramiento? Bueno, en caso, la mayoría de las veces, y a mí también me ocurrió así, el nuncio te llama y te dice que tiene que hablar. Pero como él te ha llamado en otras ocasiones, uno cree que puede ser para cualquier cosa. Uno está habituado. Sí. No. Y entonces en ese momento simplemente fueron unas palabras bien... El Santo Padre le pide
que si puede ayudarlo en el difícil cargo de su episcopado, siendo el obispo auxiliar de Santo Domingo. Qué hermoso. Así me lo pidió el Santo yo. Padre le pide. Me desarmó, yo decía, pero ¿cómo se dice? O sea, él, es como que alguien esté cargando, casi como un sireneo me pedía que fuera, como que el Papa estaba con una cruz y me decía, ayúdeme a cargar esa cruz. Yo, qué difícil. ¿Y le da un tiempo para pensarlo o usted No, tiene que decir? me da un tiempo para pensarlo fue ahí mismo. Pero después hay un tiempo en silencio, lo que se llama el silencio, el sigilo sacramental, el sigilo pontificio, en donde uno tiene que mantener durante un mes en silencio. Ahí sí que es difícil la cosa. Uno tiene que comenzar a pensar en todo, sabiendo todo lo que uno uno sabe cuándo va a ser anunciado, pero durante todo este momento uno no puede hablarlo con nadie. Ni con la familia. No, O sea, no, es imposible. un secreto. Secreto. Sigilo. Y eso sí que es una carga difícil. Cuando uno No sabe. lo puede poner en el Facebook. Nada, imposible. Ni mandar textos. No, imposible. Ahí se me acababa el episcopado ahí porque había la comunión. Entonces, pero no, es un momento curioso porque es un momento en donde uno recibe una gracia. Me lo dijo el señor cardenal. Cuando lo recibas, vas a recibir una gracia. Y es de verdad. No es solamente el asunto de la mitra. Al revés, es una gracia particular. Te lo aseguro. Y puedo decir esto. Habiendo recibido el episcopado, recibí también una gracia. El episcopado es una gracia. Y cuando se recibe con alegría, uno está más capacitado para servir, para enfrentar las cosas, para calmar a los demás, para pastorear. Usted usa la palabra que abre. Uno está más capacitado para servir. Porque uno de los títulos del Sumo Pontífice es el siervo de los siervos. Así es. Y ustedes van en esa misma dimensión. Ustedes son servidores del pueblo de Dios. Ni más ni menos. No son gobernantes que oprimen ni que mangonean. No, servir al pueblo de Dios. Que no sea así entre ustedes, dice el Señor Jesús. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Claro, nosotros somos frágiles y podemos caer en engaños y dejar de servir y buscar ser servidos. Y esta es la cosa de la que nos alerta el Señor Jesús en los evangelios. Pero, sin embargo, el episcopado es el único que uno no busca. No lo busca. Yo pido ser diácono. Yo tengo que mandar una carta, yo quiero ser diácono. Uno pide ser presbítero. Pero en el episcopado se lo piden a uno. O sea, si usted manda una carta, yo quiero ser obispo, ahí mismo usted terminó con la... Yo creo que nunca llegaría alguien que mandara una carta. Es como el que entra al cónclave siendo papable y sale... Bueno, lo que pasa, hay en el Evangelio, en las cartas, San Pablo habla de que es buena cosa si alguien quiere ser episcopo o obispo. Y uno dice, bueno, pues yo quiero ser obispo. Pero es que el cargo de obispo ahora no es lo mismo de cuando Pablo está hablando. Pablo está hablando en un contexto en el que cuando había perseguidores de la iglesia, al primero que mataban era el cabecilla. Si había un grupo, había un presbítero, al presbítero el primero. Al obispo el primero. O sea, que el que quiera ser obispo es el que quiera arriesgar más la vida. ¿Y no cree usted que los tiempos están cambiando en la dimensión? Pues cuando cambien, vamos a ver quién quiere ser obispo de verdad. Entonces, o sea, yo creo que cuando la iglesia ha sido perseguida, es cuando la iglesia ha mostrado la mejor cara. Así es. Cuando es capaz de vencer la tribulación de la oposición. Cuando la iglesia se le acomoda mucho, hay problemas. Monseñor, el tiempo se nos ha ido y apenas estábamos empezando a barruntar una serie de puntos importantes. Yo le agradezco infinito su gentileza de haber estado aquí presente en nuestra fe. Desde ahora mismo le hago una nueva invitación, que en un futuro lo volvamos a tener aquí en nuestra fe y quizá en EWTN dándonos de este tesoro que Dios ha depositado en usted. Así que yo le voy a pedir un último favor en este minutito que me quede. ¿Nos quiere usted dar su bendición episcopal? Claro que sí. Gracias, Señor. Entonces, gracias por este espacio que llega a tantas personas. Gracias por todas las personas que trabajan aquí para que pueda salir al aire. Bendícenos a todos, Señor, y a todos los televidentes que están escuchando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo le hago una promesa, y incluyo a todo mi querido auditorio. Vamos a orar mucho por Monseñor, por él, por todos los sacerdotes, obispos, cardenales y por el Santo Padre que nos lo pide continuamente.
este es el mejor regalo que les podemos dar, Así el es. decirles vamos a estar orando por ustedes, porque no es fácil la misión que Dios les ha encomendado. Con la gracia de Dios la van a cumplir, pero ya se lo digo, Monseñor, y puede usted contar que ahora serán millones de personas las que nos vamos a unir a orar por Monseñor Víctor, por Santo Domingo, por la Arquidiócesis de Santo Domingo y por todos nuestros sacerdotes, obispos y por el Santo Padre. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Monseñor. Amén. Gracias. Y hasta el próximo lunes, si Dios nos concede, ya saben, no, yo no pido mucho, yo no soy pedinche, Monseñor, si Dios nos concede solamente una semanita más de vida. Así que gracias por haber estado con nosotros. Espero que mucho de esto que hemos escuchado, que no se quede en bla, bla, bla. Creo que aquí hemos escuchado frases y pensamientos de Monseñor que hay que ponerlos en vida. A vivirlo. Hasta luego.